pues le cedo al turno a el que es socio del Departamento de Derecho Administrativo del despacho Martínez Echevarría Abogados, nuestros abogados de cabecera y yo creo que de sobra conocidos por todos. Jorge González colabora con varias agencias gestoras de viviendas de uso turístico y defiende y asesora a multitud de propietarios de viviendas de uso turístico. Por eso no sabemos o no se nos ocurría quién mejor para informarnos sobre la normativa de apartamentos turísticos y su nueva realidad social. Muy buenas, ¿qué tal? Perdonad que me he colado. Jorge es mi compañero, ahora lo presentaré. Yo soy Rafa Martínez Echevarría, de Martínez Echevarría Abogados. Y bueno, no estaba previsto, como habéis podido ver, que viniese. Pero bueno, muchísimas gracias a Fran por todo. Lo conozco desde hace muchos años. Mi mujer está ahí atrás con mi hijito de 2 años. No sé si fue de las primeras clientas que tuviste, así que muchísimas gracias por aguantarnos. Pero bueno, vamos al grano, que nos ha dado 10 minutos. Mi compañero Jorge González, socio de Derecho Administrativo, experto en pisos turísticos. Tenemos un departamento especializado en esto en el despacho. Llevamos ya unos cuantos asuntos, bastantes, todos ahí peleándolos muy fuerte, exitosamente. Ahora os contará bien cuáles son las distintas temáticas de los asuntos. Y luego en el cóctel, como no va a haber turno de preguntas, luego pues todas las preguntas que tengáis estaremos encantados de responderos. Y sobre el despacho, bueno, pues muy rápido. El despacho Martínez Echevarría fue fundado hace 40 años, somos 350 abogados, estamos en 21 provincias, en 3 países y todos a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y cedo la palabra a Jorge, que es quien os va a dar de verdad contenido, bueno, que os va a interesar, digo, en este sentido. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento y también se trata en el día de hoy de hablar de actualidad. En primer lugar, tengo que señalar que quizá dentro de unos meses las cuestiones jurídicas de las que vamos a hablar en el día de hoy han quedado desfasadas, porque, como muchos de ustedes saben, actualmente se está tramitando una nueva normativa por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, una nueva normativa autonómica y una nueva normativa municipal. Como saben, aquí pueden diferenciarse 2 tipos de normativas. La normativa autonómica, la comunidad autónoma siempre es la que tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, de urbanismo, de vivienda, y el ayuntamiento tiene competencias en materia de urbanismo y en materia de regulación de las actividades económicas. Pues bien, en materia autonómica tenemos actualmente el decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que, como ustedes saben, exige la necesidad de presentar una declaración responsable para el ejercicio de esta actividad. Ello conlleva la inscripción en el registro de viviendas de uso turístico. Y posteriormente, en la Ciudad de Madrid, esta es una normativa que no tiene por qué regir en todas las ciudades, cada término municipal tiene su propia normativa. En Madrid, no en Pozuelo, no en Chinchón, no en Getafe, en Madrid rige el Plan Especial de Regulación de Uso de Servicios Terciarios en la clase de hospedaje, de 23 de abril del 2019, que, como saben ustedes, exige la necesidad de presentar una licencia, una solicitud de licencia y el acceso independiente a la vivienda de uso turístico, independiente del resto de los pisos o locales del inmueble. Pues bien, lógicamente estamos nosotros muy interesados en saber cómo va a evolucionar esta normativa, porque esta normativa es la normativa capaz de definir lo que es una vivienda de uso turístico y lo que es un apartamento de uso turístico, e incluso lo que es el ejercicio habitual de una actividad de uso turístico, porque esta normativa influye en todos los procedimientos que estamos llevando en el despacho. Procedimientos de todo tipo, como por ejemplo cuando la Administración dicta un orden de cese de la actividad de uso turístico, como por ejemplo cuando la normativa administrativa establece que hay que imponer una sanción por no cumplir determinados requisitos de la normativa de uso turístico, etcétera.
También, por ejemplo, cuando en el ámbito del derecho privado, ya cuando se ejercita una acción de cesación por parte del presidente de la comunidad de vecinos, todos estos conceptos actualmente vienen integrados en el decreto 79/2014 de la Comunidad de Madrid, que diferencia lo que es un apartamento turístico y lo que es una vivienda de uso turístico. Por ejemplo, los apartamentos turísticos. Pues el concepto actual que tenemos de los apartamentos turísticos son los inmuebles integrados por unidades de alojamiento complejas, destinados de forma habitual por sus propietarios o representantes al alojamiento turístico ocasional sin carácter de residencia permanente para los usuarios mediante precio y que cumplan con el principio de unidad de explotación. Los apartamentos turísticos están constituidos por la totalidad de un inmueble o una parte independizada del mismo y tienen que tener al menos 4 unidades de explotación. Bueno, pues si tienen 3 unidades de alojamiento ya no son un apartamento turístico, según el concepto actual de la normativa. Por ejemplo, también se define la vivienda de uso turístico como aquellos pisos, estudios, apartamentos, casas que de forma habitual y amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato son comercializados y promocionados en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción para ser cedidos en su totalidad con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio. Pues bien, en un procedimiento sancionador, a lo mejor estamos defendiendo un caso ante la Administración y no es lo mismo que el inmueble haya sido comercializado o no. No es lo mismo que el inmueble se publicite por cualquier medio o que se haya presentado o no la preceptiva declaración responsable. No sabemos si estas definiciones se van a mantener en la nueva normativa. Otras cuestiones de actualidad serían los estatutos de las comunidades de propietarios. Cuando vamos a hacer una inversión en una vivienda de uso turístico, vamos a adquirir una vivienda, conviene tener en cuenta los estatutos de las comunidades de propietarios. Es algo que debemos de mirar, porque la regla general es que los estatutos de las comunidades de propietarios solo pueden ser modificados por unanimidad de todos los propietarios. De tal forma que si yo entro en una comunidad que ya tiene los estatutos en los que se prohíbe el ejercicio de la actividad de uso turístico o se prohíbe destinar los pisos o locales a pensión o se prohíbe celebrar contratos de hospedaje. Hay muchas terminologías que se utilizan en los distintos estatutos. Me va a ser muy difícil conseguir la unanimidad de todos los propietarios para que se quite esa prohibición. En cambio, si entramos en un edificio que no tiene ninguna prohibición en los estatutos, va a ser muy difícil para el resto de los propietarios conseguir la unanimidad para que se prohíba la actividad de uso turístico. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, mi voto lo tendrían en contra. Sin embargo, esta era la regla general, pero de repente llegó el legislador y modificó el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este cambio se hizo en el año 2018 y estableció la siguiente especialidad. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad de uso turístico de un piso local en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo de los estatutos, requerirá el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. Y además dice, asimismo, esta mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, donde se realice dicha actividad siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Es decir, parece que según este precepto se exige una mayoría de 3/5 o se permite, mejor dicho, se permite que con una mayoría de 3/5 los propietarios del edificio puedan prohibir la actividad de uso turístico. En realidad, esto no es correcto, porque el artículo utiliza la palabra limitar, se limite o se condicione el ejercicio de la actividad de uso turístico. Realmente en el despacho las sentencias que estamos recibiendo en este sentido
que son todas dictadas por el juzgado de primera instancia, por la audiencia provincial, es decir, por juzgados menores, porque son siempre temas muy casuísticos, coinciden en que limitar no significa prohibir. Limitar puede coincidir con regular la actividad de uso turístico. Por ejemplo, podrían acordarse en las juntas de las comunidades de propietarios que los residentes en una vivienda de uso turístico o los huéspedes de una vivienda de uso turístico no podrían dejar las maletas en los descansillos o no podrían utilizar el ascensor del fondo o a partir de determinado horario no se podría hacer ruido. Eso es regular, eso no es prohibir. Por ello, sí que es cierto que de momento no se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre dicha cuestión, pero en algún momento se pronunciará. Creo que ya no tengo más tiempo porque tienen que hablar más personas, con lo cual, muchas gracias.